Muchas felicidades a la comisión por el formato abierto y tolerante, y muchas felicidades a la magistrada. Pues es el privilegio más alto que puede tener un abogado, estar en la terna. Y bueno, una disculpa, pues son muchas preguntas, es que es mucho el interés, pero si para un examen de maestro de primaria en el sistema de educación pública son 10 horas de examen, pues 2 se me hace realmente poco. Hago preguntas muy concretas, agradecería respuestas concisas. Usted habla de una crisis en su participación. ¿Es necesaria o no una reforma del Poder Judicial? Usted habla de cómo debe ser el juzgador, el punto es cómo hacerlo. Se ha hablado de la corrupción, yo tampoco la conozco en específico en el Poder Judicial, pero los estudios del INCO, Banco Mundial y muchos otros la describen a precisión. ¿Usted piensa, y es una afirmación que yo hago, que es útil, usted piensa si es útil aplicar un control de confianza a jueces y magistrados federales y a secretarios? Si no coincidiera con esta afirmación, ¿cómo la refutaría? Tema muy concreto. ¿Cuál es su filosofía? Tercera pregunta. ¿Cuál es su filosofía o su visión del derecho sobre el derecho de convencionalidad en materia de derechos humanos, muy en particular en derecho de víctimas? Y por último, también muy concreta, es a qué ministro, exministro de la Corte usted admira, y además alguna sentencia que se le haga memorable y por qué. Son preguntas muy específicas. Gracias, senador. Tiene el uso de la voz la compareciente para dar respuesta. Voy a empezar con la que creo que es más sencilla, porque ninguna es sencilla. Al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que más he admirado ha sido Vallarta, a Ignacio Vallarta. Y lo he admirado porque se opone al Poder Ejecutivo en el caso de nombramiento de magistrados y de jueces. Y lucha por la independencia y la autonomía del Poder Judicial, con independencia que ello le costara la renuncia a su cargo, que incluso le faltaba muy poco tiempo para concluir su encargo. Y más allá de sus cuestiones personales, fueron sus ideales, la independencia del Poder Judicial, quien lo lleva a la renuncia como ministro. Esa sería mi respuesta en cuanto a los ministros. Sobre cuál es mi teoría, o cuál teoría sobre el control de convencionalidad. A lo mejor no me voy a acordar ya de los nombres de las teorías. Pero bueno, el control de convencionalidad está vinculado de manera directa con una nueva forma de ver el derecho, donde se reconoce al hombre como al hombre, a la mujer, al género humano, se le reconoce como el eje central. Y como este eje central de todos los derechos humanos que son inalienables, es a partir de ahí que el Estado tiene que actuar. No únicamente desde el punto de vista judicial, sino desde todos los ámbitos. Mi visión del control de convencionalidad, como lo comenté hace un momento con la senadora con la senadora de la Peña, yo no tengo una visión de jerarquización de normas, porque cuando jerarquizamos normas, responde ya a una tendencia del positivismo. Y el positivismo, tanto del punto de vista del derecho en general y en particular en el derecho penal,
no da mayor contenido sustancial a la norma. Por eso vuelvo a reiterar que el control de convencionalidad tiene que ver con la nueva era y el nuevo paradigma de lo que es el derecho, el Estado constitucional del derecho. Legitimar la norma a través de contenidos específicos, de estos contenidos específicos de los que nos dotan o están dotados en los tratados y pactos internacionales, y donde, reitero, el hombre es la humanidad, es algo que a lo mejor de tradición, donde la humanidad es el eje central. Cuando hablaba de crisis, en el ensayo, cuando hablo de crisis, afirmé que no lo veo como un desvalor, ni como sinónimo de ingobernabilidad. Lo hablo como un concepto de orden filosófico, porque significa la ruptura de pautas anteriores o de modelos anteriores. Y señalo en el ensayo que esta crisis las producen las reformas. Finalmente no sabemos, porque no tenemos una bolita mágica, no sabemos qué cosa va a ocurrir con el sistema de justicia en México. Y qué cosa directamente va a afirmar la sociedad en global. Sé que no siempre las opiniones de la sociedad generalizada son las más adecuadas, pero quisiera poner como ejemplo, en el caso concreto, a Chile. Cuando Chile reforma su sistema procesal penal, y en Latinoamérica es el primer país que cambia el sistema, cambia su sistema por el sistema procesal acusatorio, la sociedad se empieza a inconformar, porque empiezan a decir del sistema que el sistema constituía la puerta giratoria, que tan luego entraba el imputado por la puerta de ingreso al tribunal, por la otra puerta salía. ¿Y por qué tomo como ejemplo esta manifestación de la sociedad de Chile? Lo tomo para un poco, a lo mejor, no, ya se me fue la senadora, pero bueno, para decir, dentro de los obstáculos y los mecanismos y las disidencias, aunque sean 200 días los que faltan para que entre en vigor la reforma, creo que tanto los poderes judiciales como el poder legislativo, federal o local, como el ejecutivo federal y como los ejecutivos de las diferentes entidades, igual que del Distrito Federal, tienen que dar publicidad de lo que es este nuevo sistema, para evitar que ulteriormente sobrevenga este tipo de comentarios como el que se dio en su momento en Chile. No hablar de esa puerta giratoria, sino de alguna forma publicitar qué son los derechos humanos, qué significa este nuevo sistema de justicia. No porque vayamos a recular y vayamos otra vez a derrumbar lo que apenas está iniciando, sino para que exista conciencia de parte de la ciudadanía qué significa este sistema acusatorio. Y cómo hacerlo a través de
mecanismos de comunicación. ¿Es cuánto? Senador, no sé si tiene algún comentario al respecto. Muchas gracias.